novelista francés Victor Hugo decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, para los valientes es una oportunidad. En los momentos que estamos viviendo, hablar de oportunidad, de valentía, es difícil. Y hemos recibido varios consejos en los episodios anteriores, pero yo tengo que reconoceros una cosa. A pesar de que tratamos de mostrar la mejor cara haciendo lo que hacemos, yo también tengo miedo. Y eso es de lo que vamos a abordar en el episodio 4, la gestión del miedo. Y lo vamos a hacer con una persona que es conocida por ser TEDx y coach ejecutivo. TEDx significa técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Además, es conferenciante. Pero entre algunas de sus facetas menos conocidas está la de ser un activista de Greenpeace salvando tortugas, la de ser boina verde, policía antidroga, educar en una cárcel o incluso ser un maestro en INTA. Él está considerado dentro de los top 100 conferenciantes de España 2020. Es una persona humana, sensible y sobre todo comprometida. El otro día eran las 8 de la tarde, había quedado para llamarle, en realidad eran las 8:11 porque yo llegaba de aplaudir en la terraza y cuando lo llamo y al descolgarme el teléfono me dice: Eloy, estoy en la terraza aún aplaudiendo. Automáticamente le dije: Julio, no te preocupes, espera que yo creo que esto es importante. Lo llamé 20 minutos más tarde. Él es Julio de la Iglesia. Julio, buenos días, ¿qué tal estás? Buenas tardes, perdón, que son las 4 de la tarde. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, encantado de estar contigo, Eloy. Bueno, Un abrazo. muchísimas gracias por tu generosidad en este momento, en un momento de dificultad, en un momento donde a veces las palabras son fáciles, pero las realidades son complejas, y sobre todo por esa generosidad que tienes, pues entregándote a los demás. Tú hablabas, te he escuchado en entrevistas, te he leído, hablas de la importancia de la vocación de servicio. Exactamente. Sí, la verdad yo tengo esa vocación de ayudar, de servir, y por eso te doy las gracias por brindarme esta oportunidad de dirigirme a todas las personas que te siguen. Julio, para comenzar, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Y esto es algo que nos diferencia de todos los animales, ¿no? Somos la única especie capaz de sentir miedo sin motivo y estresarnos sin control. El miedo es una emoción que nace con nosotros. El problema está, como bien dices, en que se apodere de nosotros y nos limite en nuestro crecimiento, ¿no? En nuestro avance. ¿Nos cuesta mucho decir a las personas que tenemos miedo? Si nos cuesta, perdona Eloy, ¿Nos cuesta decir, nos cuesta reconocer a las Sí, personas sí, cuando tenemos miedo? sí, porque esto es algo un poco en la educación, ¿no? Niño, no llores, niño, no te quejes, tener miedo, mostrar las emociones en general ha sido algo que no ha estado bien visto y tener miedo, pues, no se acepta, ¿no? Pero es verdad que todos lo sentimos. Lo que tenemos que conseguir es hacer de este miedo algo positivo. Yo el miedo lo he utilizado en mi vida siempre como una palanca, algo que me ha empujado a ser mejor, a esforzarme más, a intentar hacer un trabajo más preciso, un mejor trabajo. Así que yo el medio lo he utilizado así, como una palanca, no como algo que me ha frenado. En principio te da vértigo y yo cuando algo me da vértigo sé que estoy ya saliendo de esa zona, que estoy en un proceso que voy a empezar a aprender y lo utilizo para ser mejor en todos los aspectos. En qué nos puede ayudar el miedo? O sea, ¿cómo puede resultar esa palanca? Pues cuando sabes que si lo haces mal vas a fracasar. O sea, casi todo el mundo cuando empieza algo nuevo tiene miedo a fallar, a fracasar, ¿no? El miedo te trae aquí ahora, te centra, te reúne todas tus energías para no fallar, para que ese salto no caigas al vacío. El miedo siempre está ahí para salvarnos la vida. El problema es cuando el miedo se hace, pues eso, lo dejamos pasar en casa y anula toda nuestra felicidad, toda nuestra creatividad, todo nuestro talento, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo, pues cuando salimos a la calle siempre hay incertidumbre, miedo. Pero cuando entramos en casa tenemos que pensar que ya estamos en zona segura. El miedo hay que dejarlo en la puerta. Julio, ¿recuerdas alguna situación que hayas vivido donde hayas tenido un miedo casi, que casi te haya llegado a bloquear? Bueno, en mi vida profesional, alguna vez, y en mi vida particular también. Yo recuerdo una navegación, unas navidades, en un velero volviendo de Ibiza.
cómo llevando a mi pequeña de 7 años a bordo y siendo el único que podía manejar aquel barco, nos pilló un temporal que la verdad es que a mí empecé a tener mucho miedo y del miedo pasé al pánico. Lo noté porque todo mi cuerpo empezó a temblar y a agarrotarse y yo no era capaz de tomar decisiones. Hasta que, bueno, pues bajé abajo y vi a mi hija que estaba dando botes en una de las literas por los golpetazos que estaba dando el barco contra el mar, los pantocazos, y ahí dije, Julio, tienes que sacar de lo que estás hecho. Este es el momento que te has preparado toda tu vida para dar lo mejor de ti. Aquí no vale de nada quejarse, no vale de nada lamentarse, ni buscar de excusa el miedo. Aquí o sacas todo lo que tienes o este barco se va a hundir con tu hija dentro. Y esta certidumbre de que quejarme no me iba a salvar la vida me hizo retomar el pulso, conectar con el valiente que todos llevamos dentro y decir, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y ponte a hacerlo. O sea, si tienes que jugarte la vida, juégatela, porque va a ser la única manera de salvarla. Y la verdad es que llegamos a las 4:30 de la mañana a Moraira, después de un temporal, la verdad, el más grande que yo he visto y bueno, y me salvó la vida. En definitiva, extrayendo un poco la historia, cuando hay un ser querido por el medio, cuando hay algo que te importa Sí, de verdad, sí, influye en la mucho. capacidad que tenemos para reaccionar. Efectivamente, o sea, al miedo se le gana con seguridad, ¿no? Y también con una fuerte motivación. Yo recuerdo que en todas las conferencias pasadas, ¿no? Cuando yo decía, ¿se puede aprender a ser valiente? Y había algunos que decían que sí, se puede ser valiente por la fuerza de la voluntad y la gente pues dividía un poco las opiniones, ¿no? Entonces les ponía un ejemplo. Imaginar que un día paseando por un pueblo de montaña veis como una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos de vosotros os tiraríais a salvarlo? Y no levantaban la mano nadie, porque era un desconocido, porque sabían que podían morir arrastrados por la corriente. Cuando les decía, ¿y si fuese un niño el que se estuviese ahogando? ¿Cuántos arriesgaríais vuestra vida por la de él? Pues ya algunas personas se animaban y levantaban, pero eran pocos. Ahora, cuando yo decía, ¿y si fuese tu hijo o tu hija el que se estuviese ahogando? ¿Cuántos os tiraríais a salvarlo? Ahí ya la gente se desvivía, ¿no? O sea, levantaban las manos todos y decía, hombre, claro, si es mi hijo, claro que me tiro. Y ahora estoy viendo en estos días de que todo el mundo se está mojando. Todo el mundo, no solo médicos, enfermeros, auxiliares, no, transportistas, comerciantes, funerarias, farmacias, todo aquel que se le ha pedido, policías, militares, todo aquel que ha tenido que dar la cara, que sacar pecho, que conectar con su valiente, lo ha hecho. Y lo ha hecho por un desconocido. Total, se están jugando la vida por un desconocido. Están arriesgando su salud por un desconocido. La gente piensa que solo llevamos el miedo de serie. No, es que también llevas de serie el coraje, también llevas de serie la valentía. Saca del armario esa valentía, que la tienes de serie. Conecta con ese valiente, con ese héroe que llevas dentro, que esto no es solo de películas, que no solo va de cómic, Me llama la que esta atención, Julio, pandemia, Me dime, llama la atención, Julio, que cuando hablamos de la dimensión de estas cosas tendemos a utilizar modelos a veces demasiado lejanos, ¿no? A esos héroes excepcionales, superhéroes que parece que son perfectos, y sin embargo hay un montón de pequeños actos cotidianos y pequeñas cosas que forman parte de esa heroicidad cotidiana. Puede ser, a veces son demasiado grandilocuentes los ejemplos que utilizamos. puede ser, pero también es que pensamos que las grandes hazañas, que las acciones heroicas es solo de hombres y mujeres excepcionales, ¿no? Dotados con unas capacidades físicas, intelectuales y psicológicas fuera de lo común. Y no es así. Todos llevamos a un héroe, a un valiente que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Lo que de verdad les diferencia es algo muy humano. Es una motivación superior al miedo, a la dificultad que tienen que vencer y una actitud de combate que les impide rendirse ante la adversidad, sea cual sea. Y yo también lo digo, es que esto marca toda la diferencia, tanto en la vida privada como en las relaciones, como en las organizaciones. Y ahora afrontar este miedo, esta pandemia, este virus. Es que marca todo. Cuando tú conectas con el héroe, cuando sacas esa actitud de combate, cuando tú dices, no me voy a rendir, es que lo cambia todo. Te podrán ganar, pero si tú no te rindes, es que se abre un universo enorme de herramientas, de actitudes, de posibilidad, de motivación,
de recursos que no sabías ni que tenías. Pero cuando te plantas delante y dices, de aquí no pasas, porque detrás tengo a mi hija, tengo a mi familia, tengo mi casa, tengo mi trabajo y no me voy a rendir. Voy a morir de pie, no me voy a rendir. ¿Y sabes qué pasa? Que no mueres, ni te rindes. Y cuando alguien te ve con esa decisión, es que se abre paso, es que el mundo te acaba siguiendo, es que el universo se conjura para traerte lo que tú estás buscando. Porque lo que tú estás buscando, cuando te conectas, también te busca a ti. Contabas en una de tus entrevistas, decías una frase que decía algo así como, cuando la soga aprieta, es cuando el hombre demuestra su grandeza. Cuando vemos que el coraje, mira, el coraje es mayor cuando no hay vuelta atrás. Cuando rendirte no te salva. Mientras tanto estamos distraídos y bueno, no me apetece esta frase, ¿no? Tan de jóvenes, no me apetece, no quiero ir, no tengo ganas. Pero cuando tu vida está en juego, es que todo eso desaparece. A Cuando tú veces, te vas a Julio, jugar la... sí, sí. Perdona, Eloy. Cuando estás en una situación realmente de peligro vital, no voy a decir imaginario, sino real, que tú te estás viendo ahí, que puede ser un antes y un después, es que todas esas quejas, todo eso, toda esa máscara se cae. Hablábamos de navegar antes. Navegar es una acción de navegar constantemente en la incertidumbre. De la siguiente hora no es igual que la anterior, del viento, del estado de la mar. Cada instante es un instante nuevo que no se repite. Es un ejercicio constante de atención plena. Y algunas veces la situación es malísima. Y te das cuenta de que ahí no te vas, que no es que la pelota se salga fuera del campo, la recoges y vuelves a sacar. No, no, no. Es que aquí si te equivocas, realmente puede ser la última vez. Y cuando tú te das cuenta de eso, todo cambia. Julio, hoy en la actualidad te encuentras recibiendo llamadas de mucha gente para que les hables Sí, de gestión del miedo, por tu experiencia, porque las personas que hacéis lo que tú haces, tenéis una serie de cualidades que os preparan seguramente más que a la mayoría para afrontar situaciones muy críticas. Pero hay una historia de dónde venimos. Tú llegas, tu historia como TEDx y como coach ejecutivo es tardía, o sea, tú llegas con 27 años a TEDx, pero desde pequeño hay una pequeña historia ahí que contabas en tu conferencia TED. Nos cuentas esa historia, sobre todo porque yo creo que es humana. Creo que a veces personas como tú, personas que a veces nos toca enfrentarnos a situaciones por el hecho de hablar en público o en algún momento, parece que somos como diferentes, ¿no? Y somos humanos como todos. Y tú en este caso, que eres protagonista estos días de muchas entrevistas, podemos parecer lejanos, pero somos personas normales. Nos metemos en esa historia. ¿De dónde viene esa historia de Julio? bueno, yo tengo que decir que, por supuesto, lo que yo pueda, el mensaje yo pueda lanzar, no es un dogma, es un mensaje desde la propia experiencia, la que he compartido con otros hombres y mujeres que en un momento dado se han jugado la vida y de un aprendizaje propio, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer, yo tengo cantidad de libros de crecimiento, de gestión del miedo, de todo tipo, pero todo pasa por un filtro que es mi propia experiencia. Y yo he aprobado 3 oposiciones con el número 1, que no ha sido nada fácil, pero mis inicios no fueron así. Yo era un fracaso escolar, soy el mayor de 4 hermanos y he sido el peor estudiante con diferencia. Yo lo suspendía a todos, hasta el recreo, era lo peor, ¿no? Hasta que, bueno, a mí me pasó una cosa y es que yo, al ser tan mal estudiante, eh, pues me pasaba todo el día soñando, ¿no? Y leyendo cosas que no tenían que ver con el colegio. Pues a lo mejor leía a Julio Verne con 8 años o El Quijote que andaba por casa o libros de Salgari o de Cousteau o de Roger de la Fuente, ¿no? Pero no estudiaba en el colegio. Y así que un día, con 8 años, pues decidí que yo quería vivir esa vida de aventura, ¿no? De la cuadra Salcedo, que ya salía por la tele. Y, y decidí escaparme de casa. Así que un día escribí una nota que puse: papá, mamá, me voy a dar la vuelta al mundo, no os preocupéis, estaré bien y volveré pronto. Os quiero, Julito. Y esta nota yo se la di a mi hermana y se la di a mis padres. Y claro, pues imaginaros cómo, en qué estado de nerviosismo estarían cuando vieron que su hijo ni había ido al colegio y se estaba haciendo de noche y no le encontraban, ¿no? Yo al final, cuando llegó la noche, pues como un niño de 8 años, pues ya tenía frío,
se me habían acabado las provisiones y empezaba a sentir miedo, claro, porque en el barrio donde yo vivía era de todo menos seguro. Así que decidí volver. Y cuando llegué a casa, mi padre tenía la nota entre sus manos, tan nervioso como yo, y me preguntó, pero hijo, ¿esto qué significa? ¿Aquí qué pasa? Y yo le contesté, casi sin poder hablar y sin poder pensar, pero la verdad, papá, pues que no quiero estudiar. Y mi padre, sin levantar la voz, me dijo, hijo, tienes que ser responsable y tienes que cumplir con tu deber, solo existe un camino, trabajo, trabajo y trabajo. Así que pídenos lo que quieras, que tu madre y yo vamos a luchar por conseguirlo, pero tú a cambio apruebas el curso. Y yo le dije, quiero un Madelman buzo. Yo era un enamorado de los Madelman. Yo con los Madelman era capaz de superar todas las adversidades, todos los miedos, vivir todo tipo de aventuras, porque tenían un lema que decía, pueden con todo. Y yo me lo creía. Yo a través de ellos desarrollaba todo un mundo de fortalezas y de posibilidades. Y yo recuerdo que aquel curso lo aprobé. Y mis padres cumplieron su palabra y me regalaron ese Madelman. Gracias a ese momento, aunque es una historia infantil, insignificante, pero para mí fue un antes y un después, porque yo descubrí que si me esfuerzo, si algo me apasiona tanto que soy capaz de pagar el precio, al final lo consigues. Bueno, lo de insignificante no lo tengo yo tan claro, porque al fin y al cabo esas vivencias son las que nos condicionan. Hace poquito, Julio, me encontré con una chica excepcional, y me contaba una anécdota que cuando tenía 8 años, la profesora le mandó salir a transmitir, bueno, a contar la lección de geografía delante de sus compañeros, y fue incapaz de articular palabras. Y la profesora le seguía presionando y le preguntó incluso cómo se llamaba. Fue incapaz de decirlo. Y la profesora la castigó durante una semana con el pupitre fuera de clase, eh, o sea, marcando la diferencia. A ella le marcó. Todas las historias que vivimos yo creo que nos terminan condicionando un poco. Antes hablabas de palanca. ¿Fue ese Madelman quizás una palanca para que Julio pudiese descubrir que era posible? Bueno, pues mira, luego vino, por ejemplo, a presentarme a hacer el curso de patrón de yate, ¿no? Y ahora que se hace por test, pero antes eran todos temas a desarrollar y la verdad no era un examen fácil. Y yo recuerdo que siendo muy joven me presenté a ese examen y todos mis compañeros pues eran directores de empresa, los ejecutivos y casi todos tenían barco, ¿no? Yo no tenía ni tenía barco ni vista de tenerlo, ¿no? Pero sí tenía una gran pasión por el mar y la aventura. Y mi objetivo era dar la vuelta al mundo en un velero y al final, pues tengo que decir que yo aprobé y los demás les quedó alguna asignatura y eso me hizo a mí pensar que yo podría llegar, ¿no? Que lo que yo me proponía es verdad, que tenía un motor muy grande detrás que me empujaba a conseguir las metas. Y ese motor pues lo he ido engrasando, lo he ido perfeccionando y bueno, pues aquí estamos. Tú giras a los 27 años porque trabajabas en banca. Bueno, yo había trabajado, tú has hecho una aproximación de dónde he estado trabajando yo, ¿no? Pero la verdad es que yo he trabajado de todo. Me fui también muy joven a buscar la vida a Nueva York, y luego he estado de profesor en diferentes sitios de ninjitsu, de vendedor de todo, casas, barcos, libros, rosas por las terrazas de la Latina, un puesto en el rastro, de pescador profesional, de activista de Greenpeace, de seguridad, de auxiliar de detective privado, de camarero, descargando camiones. Yo he trabajado de todo. Y es verdad que uno de los últimos trabajos fue en banca, de comercial, en el Banco Simeón, y me pilló una época mala, una época en que al final nos despidieron a todos y eso para mí fue también un antes y un después, porque ya con 27 años yo ya había trabajado de todo y no me apetecía volver a ese tipo de trabajos, digamos, más precarios, ¿no? Y, y entonces estaba cao en el salón de mi casa, viendo con la televisión puesta, pero yo no la veía. No, estaba en shock por primera vez. La verdad es que fue un antes y un después. Y entonces yo me hice una pregunta muy sencilla. ¿Tú qué quieres ser? Y es que me entró como un rayo en la cabeza. O sea, quiero ser policía. Yo lo había querido ser con 20 años, pero esa cosa de que no vales para estudiar, que te crees todavía que no tienes fuerza de voluntad o la determinación, me hizo tirarme para atrás. Pero en ese momento
ya me levanté como un cohete, cogí el teléfono del salón, llamé al 091. Ese hombre me dijo, este es un teléfono de emergencias, aquí no atendemos ese tipo de llamadas, pero ya vio en mí esa determinación, esa fuerza, y al final me dijo una academia que estaba al lado de casa, por suerte, y eso lo cambió todo. Yo ya, eso fue un año encerrado, me hacía falta el carnet de conducir para hacer corta la historia, ¿no? Y yo no tenía, y en 15 días ya se acababa el plazo de distancias y me saqué el carnet de conducir en 10 días, el práctico y el teórico, algo que también para una persona que se supone que no se le dan bien los estudios, pues también marcó ya otra, otro punto, otra pequeña meta que me empujaba a seguir en ese camino, ¿no? Julio, cuando nos imaginamos una bomba, nos imaginamos que tiene cables. ¿Cómo se desactivan en este caso los cables del miedo? Y en el miedo tiene un aliado que es la imaginación. Normalmente, si mantenemos la atención en el momento presente, la cosa está bien. Yo tengo que decir que he sido claustrofóbico durante muchos años. Miedo a los espacios cerrados. Entonces, cuando te metes en un ascensor, lo primero que piensa un claustrofóbico es que se va a caer. Lo segundo es que se va a quemar todo el edificio y todo el humo va a salir por el tiro del ascensor. Y que te vas a quedar sin aire y que eso es una muerte segura. Que tú ahí no entras ni por todo lo del mundo, ¿no? Esto es lo que piensa una persona fóbica. Imagina todos los estadios peores que se van a cumplir en su presente. Entonces, cuando tú llegues a ese momento en el que realmente estás teniendo algo futuro, céntrate en el presente. Porque la imaginación siempre te va a decir que vas a fracasar, que vas a morir, que ese puntito va a ser un cáncer, que te van a echar de trabajo. Y céntrate bien en lo que estás haciendo en el presente. Esa sería una de las cosas. Tú haces cursos para desactivar el miedo, de liderazgo, de Sí, motivación, y tienes un método, y le llamas el método METAX. sí. El método de metas atiende a unas siglas que es motivación, estrategia, táctica, acción y la X de éxito. Si no hay una motivación grande detrás, o el cumplimiento del deber, que algunos saben perfectamente lo que es, si no tienes una gran motivación, es difícil que tú puedas superar algo que realmente para ti es un reto. En segundo, tienes que tener un camino, un mapa, una estrategia clara de lo que quieres conseguir. Y luego unas tácticas, unas técnicas, unas tareas que van a posibilitar que tú llegues a tu objetivo. ¿Y cómo? A través de la acción. Sin acción no se supera el miedo. En la acción es cuando alcanzamos las metas. Y luego el éxito. El éxito es algo muy personal, ¿verdad? Ahora mucha gente se está dando cuenta de que a lo mejor lo que estaba persiguiendo antes de la pandemia no era su éxito. Era el éxito social, el éxito que se esperaba de él, pero que realmente su vida no está siendo exitosa porque está trabajando para una galería, para un público, pero está descuidando a su niño, ¿no? A su Madelman, a Y su sueño. las prioridades cambian en absoluto. Julio, ¿cómo ha sido ese mapa que has dibujado tú en tu estrategia personal? O sea, qué has puesto en ese mapa? Mira, yo también he utilizado un mapa físico, ¿eh? Yo cogí 4 cartulinas, las pegué y no me hice un mapa pequeño, me hice un mapa grande y en ese mapa cuando yo empecé de coach, yo dije, bueno, ¿yo qué quiero conseguir aquí? Pues yo quiero conseguir escribir un libro, quiero conseguir eh, ayudar a la gente, ser un buen coach, quiero conocer a Anthony Robbins, quiero escribir artículos de periódicos, quiero entrevistas en la radio, quiero que mi mensaje llegue a cuanta más gente, mejor. Y es verdad que en muy poco tiempo todo eso se ha cumplido. Me queda Anthony Robbins, pero bueno, espero que en los próximos años le pueda conocer. Esta visualización Pero es un ejercicio. con la presencia que tienes tú ya, aún nadie te ha Sí. presentado a Anthony Robbins. No, no, la verdad es que no me lo han presentado. No me lo han presentado, pero bueno, yo creo Bueno, pues que esto es. tenemos que lanzar un reto a las personas que nos Sí, escuchan en ayudar a Julio a muchas conocer a gracias. Anthony Robbins. Sí. Bueno, antes de que se me olvide, yo quería también, hoy que es 31 de marzo, hoy es el cumpleaños de mi padre. Cumple 87 años. Y en medio de la pandemia yo creo que es un valiente, igual que mi madre, y quería mandarle de aquí una felicitación y decirle que aunque no les puedo ver, abrazar, sí ver porque les llevo la comida, pero no abrazar,
que le mando desde aquí para que a las 4 nos vea ahora en punto este mensaje de que, bueno, papá, ¿Padre te se quiero llama? mucho. Julio, igual que yo, Julio. Julio. Es Julio, importante ahora que felicidades. hablamos. Muchas Muchas gracias. felicidades, Ahora, Julio. Y Julio, si me permites, si hay algo que creo que este país está destacando es la humanidad. Hoy se están escuchando con... Yo he transitado por la política en su momento, muy la política municipal, y hay una cosa que estos días me pareció terrible, escuchar a compañeros europeos hablar de cómo nuestros mayores parece que el planteamiento es abandonarlo, cuando son las personas que nos han traído hasta donde estamos, y el máximo respeto que le debemos, y seguramente aún todo lo que tienen que aportar en estos momentos. Con lo cual, yo, Julio, ya que has mencionado a tu padre, felicidades para tu padre, y me gustaría dar las gracias a todas esas personas mayores que nos han permitido hoy estar aquí todos. muy bien. Me Mira, parece Eloy, humano. yo creo que, mira, los padres muchas veces condicionan, pero no determinan, ¿no? Hay personas que tienen malas experiencias en la infancia, en su juventud, o que no tienen buena relación. Pues yo les invito a que busquen modelos que sí les empujen, que les hagan mejores personas. Yo tengo la suerte de tener dos padres espectaculares, a los que he modelado hasta donde he podido llegar, porque entiendo que ellos son tan, tan, tan buenos que es difícil que yo pueda llegar a igualarles a ese punto, ¿no? Pero sí es verdad que son unos referentes importantes. Para vencer el miedo es importante buscar referentes de coraje y de valentía. A ver, yo no puedo afrontar esto porque no encuentro las herramientas. ¿Quién lo está haciendo? Fíjate bien cómo lo está haciendo. Pregúntale cómo lo está haciendo. ¿Qué es lo que se está contando? ¿Qué narrativas, qué creencias tiene? Y seguramente vas a encontrar ahí formas de superar tu miedo de una forma realista. Así que es importante que busquemos ejemplos de motivación, de coraje, cuando nos sintamos pequeñitos. Bueno, ¿cómo lo está consiguiendo esta persona que realmente parece que es fácil para él? O a través de su esfuerzo veo que lo está consiguiendo. Voy a replicar ese patrón. Voy a modelar esa personalidad. Puede ser una ayuda. Bueno, esto lo decía Anxo Pérez en uno de sus libros, hablaba del cisne, ¿no? Que las personas tendemos a ver socialmente la parte esplendorosa y bella del cisne en el lago cuando nada, pero no vemos Sí, la parte del esfuerzo que está debajo del agua. Y toda sí, persona que sí. tiene éxito, Julio, yo no sé qué opinas tú, pero yo mi aprendizaje me ha llevado No. muchas veces autodidacta a ver que aquellas personas que tienen éxito o tienen reconocimiento por lo que hacen, hay un gran esfuerzo detrás. Hay que estar todo el día dando aletas. O sea, es que yo desde pequeño, desde ese episodio con 8 años, solo hay un camino, trabajo, trabajo y trabajo. Yo le tengo que dar la razón a mi padre. No veo otra forma, si no has nacido bañado en oro, de conseguir lo que te propongas. Julio, me hizo mucha gracia y me hizo mucha gracia porque, como sabes, yo me dedico a trabajar con muchas personas, la parte de hablar en público. Contabas en una de estas, de las últimas entrevistas que tuviste, cómo practicabas tus primeras conferencias. Lo cuentas tú, sin que lo anticipe yo, te lo dejo. Bueno, yo tengo que decir que soy muy perfeccionista, esa es la verdad. Vengo de un padre que es joyero, ¿no? Entonces es una persona que trabaja a la décima y ese espíritu de esto está bien, pero no puede estar mejor, ¿no? Entiendo que muchas veces esto te frena en sacar gran cantidad de cosas y cuando yo me enfrenté a mi primera charla no profesional, sino delante de un público, donde me iban a ver además algunas personas que yo valoraba mucho, desde el director del colegio ese, donde yo fracasaba y suspendía, hasta, bueno, pues toda mi familia, amigos, gente que ahora pues sigue estando ahí arriba en los escenarios, que para mí era y son muy respetables. Tenía mucha presión y yo dije, aquí hay dos formas de hacer esto, o arrugarte y decir que no, o ponerte a trabajar. Y yo la verdad es que empecé redactando un texto que fuese coherente conmigo, que me sintiese cómodo contándolo, aunque fuese diferente a otras historias. Y cuando lo tuve aprendido, empecé a ensayarlo. Claro, yo no quería estar todo el día aburriendo a mi gente. Oye, sentaros ahí en el sillón, que os voy a contar esto. Pues me busqué un montón de peluches de mi hija y los puse por el salón. Y entonces yo les miraba a los ojos y es como si a cada uno de ellos les conté la película pues 400 veces, ¿no? Tenían identidad, o sea, los peluches incluso le atribuías Sí, sí, personalidad. sí. Y de hecho a alguno le ponía como mal encarado, ¿no? Porque cuando ya
tú que has dado muchas charlas también, te das cuenta que hay gente que a lo mejor pues es como yo, tiene una cara de Clint Eastwood que parece que está enfadado y realmente el hombre está entusiasmado, pero tiene una cara que dices, "Buah, a este no le está gustando, ¿no?". Y luego es el primero que viene y te saluda y te dice, oye, encantado, me encanta tu charla, pero si conectas con una persona de estas que no te da una buena vibración, tu emoción baja, ¿verdad? Entonces yo siempre buscaba alguno malo y cuando le pasaba por... y miraba el de al lado, que con ese sí conectaba. Y bueno, pues todo ese entrenamiento. Cuanto más tiras a canastas, más encestas. Y yo nunca me llegó a grabar en vídeo para verme, pero sí me lo grababa en el móvil y luego me ponía los cascos y me escuchaba yo diciendo y veía cuál era mi tono y luego mi lenguaje no verbal y luego ensayaba el día anterior a la misma hora con la misma ropa que iba a llevar a ese día y por lo tanto por supuesto vi la sala donde iba a dar la charla y bueno, yo creo que no hace falta tanto, pero que ese es mi método. Bueno, a mí me sorprende porque muchas veces cuando nos preguntan cosas en la parte de hablar en público, cuando trabajo con personas, hay personas que están esperando soluciones mágicas y las soluciones más sencillas son las más eficaces. Decías lo de ver la sala en la que vas a participar y todo esto. Julio, me has dejado sorprendido. ¿Sabes que mi padre también era joyero? Vaya, Es mi mi, origen. pa mi padre hizo la corona de la Virgen del Pilar y las estrellas que están detrás de la Virgen las hizo mi tío Antonio y mi tío Enrique. Bueno, pues imagino Y que sabrás que el lo patrón de sabe los muy poca joyeros, gente. pues sabrás que el patrón de los joyeros y de los orfebres es un santo francés que llamaban Eloy, San Eloy. Mm, Y de hecho, pues yo había nacido pues para seguir la profesión de mi padre porque es uno de los referentes de la artesanía y joyería de Galicia. Pero bueno, sí, yo me fui por otras vías, pero bueno, me ha llamado mucho la atención porque desconocía ese dato de ti, de que tu padre eh, Julio, pues sí, que era joyero. Con lo cual entiendo perfectamente lo del perfeccionismo que decías. Sabes que hace unos años, en el año 2014, estaba organizando como promotor de uno de los eventos que llevo a cabo, que era el Open Your Mind SCQ, Abre tu sí, mente, y teníamos como ponente a Mario Alonso Puig. Entonces, dentro de sí, las ponencias de referencia, que estaban esos ponentes, que eran un poco las figuras, las referencias de cartel, había 6 personas desconocidas para el público en general. Eh, Pretendíamos un poco lanzar un mensaje más humano de un montón de personas desconocidas que tienen muchas cosas que decir, ¿no? Y cuando nos vamos a comer en ese 2014, una de las personas, Dani, le hace una pregunta a Mario Alonso. Le mira a los ojos y le dice, Mario, ¿tú cuando hablas en público tienes miedo? Se hace un silencio. Si conoces a Mario, le mira a los ojos con esa mirada profunda y le dice, cada vez que hablo en público, por supuesto que tengo miedo. Coge su mano, la pone encima del estómago y hace un movimiento así. Dice, cada vez que hablo en público siento algo aquí. Queda en silencio, todos callados, y de repente dice, y el día que deje de sentir eso aquí, dejaré de hablar en público. Todos nos quedamos callados. No acabamos de entender muy bien qué estaba diciendo, pero después caímos. ¿Qué estaba diciendo Mario Alonso? Que el miedo podía ser malo, pero podía ser una oportunidad para dar nuestra mejor versión e incluso ser responsables en ese momento con esa versión. Podemos convertir el miedo, insisto, en una oportunidad, Julio. el miedo, como te he dicho antes, Eloy, es un catalizador de muchas emociones en muchos casos malas, inseguridad, incertidumbre, apatía, angustia, estrés, tristeza, pero también te está avisando de que detrás de ese miedo está tu aprendizaje, tu superación como ser humano y como profesional. Esta es una oportunidad, volviendo a nuestro día de hoy, única para aprender, para mejorar como profesionales, para reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro, para conectar con nosotros y con nuestro mundo más cercano. ¿Cómo quieres vivir esto? Hazte esta pregunta. ¿Estás feliz con tu vida, con tu trabajo, con tu pareja, con tu casa? ¿Sí o no? Y si no estás feliz, ¿qué vas a hacer el primer día que salgas de esta casa? ¿Qué vas a hacer diferente? Porque sería una pena que pase toda esta pandemia, toda esta cuarentena y salgamos sin aprender nada. Que no sea solo pasar las horas, que no sea solo ver series, que no sea solo, por favor, haz algo primero por ti, que es recuperar tu control, tu autoestima, tu coraje, tu valentía.
dar ejemplo a las personas que tienes al lado, que seguramente sean tus hijos, de coraje y responsabilidad. Ayuda a otras personas, llama a tus padres, llama a gente que lo necesite, escúchales, dales aliento, haz algo por los demás y piensa. Julio, el otro día te escuchaba, y yo creo que es así, además también, que estamos viendo situaciones donde, claro, al estar en casa, al estar privados de libertad, porque es una realidad que estamos Sí, viviendo, se pueden dar situaciones críticas en el ámbito familiar, porque hay tensiones, incluso te escuchaba algo así como que hay cosas mm, debajo de la alfombra guardadas. Y hablabas de un concepto que sí. me llamó mucho la atención, que son los pactos de paz. ¿Qué importancia tiene eso ahora mismo? ¿Qué Mira, es? esta mañana han dado una noticia que ha bajado la violencia de género un 40 y poco por ciento. Qué Es una bueno, buena noticia, es una buena buena noticia. noticia. Pero está aumentando mucho los conflictos en familias y donde seguramente va a haber más de una separación cuando acabe este confinamiento, ¿no? Es el momento para establecer unas normas de juego. Yo digo un pacto de paz, porque el conflicto es inherente a los equipos y a los grupos, y una familia no deja de ser, en muchos casos, un equipo y en otros casos, un grupo, ¿no? Pero en cualquier caso, va a aparecer el conflicto. ¿Qué vamos a hacer cuando aparezca? ¿Vamos a estar enfadados 15 días, cada uno a trincherar en una habitación? ¿Nos vamos a repartir con nuestros móviles, nuestras teles y no nos vamos a ver? ¿O por el contrario, vamos a establecer unas reglas? Si alguien se enfada, dice lo que tenga que decir sin levantar la voz. Si ve que no puede controlar eso, lo mejor es que uno de los dos salga de ese recinto, de esa habitación y se vaya a otra. Y no vuelva hasta que pasen 10 minutos. O apuntarlo y decir, vamos a ver, los conflictos que haya en el día los vamos a hablar de 7 a 8. Y de 7 a 8 los vamos a... Y a las 8 acabamos, pase lo que pase. Establecer unos parámetros, unos hábitos donde la paz se imponga ante el combate. Yo creo que es importante que esos pactos se mantengan y que sean consensuados por todos los miembros de la familia. ¿Hay un problema? Vale, ¿se puede arreglar ahora? Sí, no. Si vemos que se enzarza, esto lo dejamos y lo vamos a hablar cuando ya todo el mundo haya tenido tiempo para recapacitar, para elaborar bien una estrategia de argumento. Porque no hay que olvidar que la calidad de nuestras relaciones es igual a la calidad de nuestras conversaciones. Entonces, hacer un esfuerzo. ¿Queremos pegarnos por todo o vamos a pasar por alto muchas cosas porque nos queda mucho tiempo de estar aquí metidos en casa, ¿no? Y aprovechar también para estas personas, estas familias que llevan fenomenal, para llevarse todavía mejor, creo yo, ¿no, Eloy? Estoy Decirse lo que se completamente. quieren y Me respetarse impactó, y amarse más. ¿sabes por qué me impactó esto, Julio? Yo llevo mucho tiempo trabajando en un sector que a veces es peligroso, ¿no? Porque a veces te puede dar la sensación de que cuando trabajas con personas y estás trabajando habilidades blandas y cuestiones que tienen que ver que tienen muchos patrones de creencias, de Mm, motivaciones. Para mí hay cosas que son peligrosas, que es perder el foco real, el foco del prisma de la calle, de la situación real. Y a veces yo he visto a mucha gente endiosarse, perder la perspectiva, no entender de dónde partimos, de dónde venimos, qué es, qué está sucediendo. Entonces, esto es fundamental. O sea, tú me estás hablando de una situación, cuando el otro día te escuchaba, fíjate hasta qué punto me parecía tan importante como el resto, porque yo creo que estas situaciones se están dando. Creo que en nuestras casas es va a haber estas situaciones. Me lo decía una persona más en una conversación privada que tenía. Entonces, ¿cómo afrontar estas cosas? Afrontarlo de frente. Claro, puedes hacer una cosa, puedes seguir tapándolo debajo de la alfombra o puedes afrontarlo de cara. Claro, una persona como tú, que tiene cualidades en su trabajo, que es el control de las emociones, la templanza, la creatividad o la disciplina, yo imagino que a lo mejor es hablar en términos de facilidad para una persona como para otro no me atrevo, pero a lo mejor quizás estás un poquito más entrenado. ¿Cómo podemos entrenarnos para que esa situación no salte, para que esa situación se afronte de manera encauzarla? Bueno, lo primero es que hay que aceptar la situación. Hay que pensar que todos estamos librando ahora mismo una batalla personal y particular contra el miedo, ¿no? Ya. Y que no es fácil porque muchas familias se están quedando sin trabajo o ven peligrar en los próximos meses su trabajo. Y ante esto no ayuda a tener una buena relación, no ayuda a tú estar feliz. Y si tú no estás feliz, es difícil que hagas feliz a los demás, ¿verdad?
Pero yo creo que desde el cariño, desde el amor, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué quieres conseguir? Dímelo. En este momento que vamos a estar aquí metidos 40 días, o 15, o 20, los que sean, ¿qué quieres conseguir? Dímelo en una frase. Quiero conseguir que mis hijos estudien, que se lleven mejor, que mi mujer o mi marido me quiera más, que no discutamos, de verdad. Venga, ponlo en una frase, escríbelo. Ahora, ¿lo lees en voz alta? ¿Te lo crees? ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer para conseguir esto? Dime. ¿Vas a pelearte porque el cepillo de dientes no se ha dejado en su sitio? ¿O vas a hacer todo lo posible o imposible para que esto salga adelante? En cuanto tú digas que lo quieres conseguir, no hace falta que te expliquemos nadie nada. Cuando el hombre o la mujer decide que quiere algo, es que ya no necesita que le obliguen ni que le motiven. Cuando toma esa decisión, apártate porque te va a pasar por encima. Pues vamos a tomar esa decisión, ¿no? De salvar nuestra vida. Julio, ¿tenemos derecho a, a vivir y sentir momentos de flaqueza? Claro que sí, por favor. Hay un momento para quejarse, hay un momento para liberar presión, hay un momento, claro que sí. Pero pasado ese duelo, pasado esa tristeza, mantenerse ahí es convertirse en parte del problema, es convertirse en una víctima. O sea, que No es ponerse en las... tenemos que ser capaces de gestionar que eso no se alargue. No se alargue, pero sí tiene que pasar, porque si Tiene no, que pasar. es que lo metemos debajo de la alfombra, ¿verdad? O sea, las emociones cuando llegan también hay que saber para qué llegan. Es como los pilotos rojos del coche. Se ha encendido uno, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué está A, pasando? a mí hay una película que me gusta mucho, que es de animación, que es de Pixar, que es Inside Out, Sí, al revés, que habla de 5 emociones básicas. sí, Yo creo que es muy recomendable en estos momentos, ¿no? Porque a veces le tenemos miedo a emociones como la tristeza, el enfado, y al final son emociones que nos regulan. Pero bueno, yo no quiero ser excesivamente técnico, sí. pero bueno. Tú comentabas el otro día una entrevista, una situación curiosa, en un centro comercial, donde había, donde había un trono, el trono de Sí, una serie que muchos hemos visto, sí. Juego de Tronos. Pues sí, yo recuerdo que la gente llegaba allí y claro, los que nos ha gustado esa serie, pues te quieres hacer una foto. Y la gente llegaba allí con sus bolsas de comprar, se sentaba cansada y decía, por favor, ¿me puedes hacer una foto? Te entregaban el móvil. Y entonces ya se estiraban, ¿sabes? Ya se ponían ahí en plan reina o rey. Cuando se levantaban, Eloy, se levantaban llenos de dignidad, con un orgullo, como si fuesen guerreros. Por un momento habían conectado con esa parte majestuosa de su ser. O sea, se iban por el centro comercial como si llevasen una corona sobre la cabeza, como si fuesen héroes. Y es que lo que yo digo, es que el hábito se hace al monje. Si tú te levantas por la mañana, te duchas y te vistes para ser la persona que tú quieres llegar a ser, es mucho más fácil que lo consigas que si te mantienes todo el día en pijama y con una actitud de derrota. Levántate pronto, desayuna sano, haz un poco de deporte y levántate con un propósito claro para ese día. Y agradece, por favor, agradece todo lo que tienes. Agradece lo que no hemos agradecido, estos parques, esta luz, el poder salir, el poder abrazar, el poder querer, el poder ir a un trabajo, el poder, bueno, tantas cosas, agradece. Sé que conoces a Carlos Rebate y sé que habéis coincidido en Le varias... admiro mucho a Carlos Rebate, además. es curioso porque él insiste mucho en esto, insiste en que imaginemos personajes y cómo resolverían esos personajes esa Sí. situación en un momento determinado para empatizar con el personaje y pensar quizás haciendo ese ejercicio de pensamiento para pensar como el propio personaje. Yo creo que sí, que te puedes poner en el papel de experto. Imagínate que tú fueses el experto en este tema. ¿Qué harías? ¿No pases la pelota a nadie? Pues ya verás cómo hay cosas y si te falta todavía más seguridad, hazte esta pregunta. Imagínate que tu amigo te llama a ti para preguntarte, para que le des un consejo. ¿Cómo afrontarías esto? Y tú se lo tienes que dar a él, no te lo estás dando a ti. ¿Qué le dirías para superar este miedo, esta dificultad? Pues esto mismo que le estás diciendo a tu amigo, gira el espejo y aplícatelo a ti. Yo me gustaría decir una cosa, Julio. Lo siento, pero a veces me salen estas cosas. Yo estoy convencido, tú decías que culpar, perdón, de alguna manera que culpar no salva, pero criticar tampoco.
Y estamos viviendo también una parte de la sociedad que estos días está excesivamente crítica. Echemos el freno de mano, creo, porque como, Sí. de qué vale? ¿Qué aporta? O sea, para uno mismo ya, o sea, por salud mental, ¿qué aporta estar en la crítica constante? ¿Qué aporta estar en la culpa constante? ¿Por qué No aporta hacemos esto? nada. No aporta más que ruido a nuestra cabeza. Yo creo que habrá un momento en el que todos nos tendremos, que giraremos la cabeza y algunos sentirán orgullo por por el trabajo bien hecho, por el cumplimiento del deber. Tendrán una recompensa emocional que les va a acompañar toda su vida. Y otros a lo mejor giran la cabeza y no sienten esa dignidad y ese orgullo por su labor o por su trabajo o por cómo se han comportado en casa o en sus diferentes responsabilidades. Esto también hay que pensarlo. Esto va a ser un episodio épico en nuestra vida. Esto va a ser a lo mejor la guerra que vivieron nuestros abuelos. Esto va a ser un antes y un después. Aquí es donde se tiene que demostrar quién eres y qué quieres aportar a la humanidad, a tu casa, a tu barrio. ¿Qué quieres hacer? Dime. Es el momento de no esconderse. Es el momento de ponerse la capa cuando te levantas por la mañana. De vestirte de superhéroe. De mirarte al espejo y decir, yo soy el responsable. Ya sé que el mar está embravecido. Ya sé que el viento nos azota. Ya sé que no he comido y que estoy cansado. Ya sé que está todo en contra. Pero aquí estoy yo. Y eso lo cambia todo. Aquí estoy yo. Y también tengo algo que hacer y algo que decir. Y por supuesto no tiene que ser la queja. Y por supuesto no tiene que ser rendirse. Por supuesto tiene que ser coger el mando y hacerte responsable de tu vida. Y pensar con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Yo lo llamo método MacGyver. Donde estés, con lo que tengas, haz todo lo que puedas. Donde estés, con lo que tengas, haz todo lo que puedas. Así que, Julio, muchísimas gracias a ti, por Eloy. todas tus palabras. Julio, me consta que Sí. te gustan los superhéroes. ¿Eres más de Marvel, más de DC Comics? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía un superhéroe cuando era pequeño que no tenía nada que ver, que era Tarzán. O sea, ese hombre solo llevaba una actitud, un amor por el mundo, por la naturaleza, un cuchillo al cinto y soy más de superhéroes que no es que tengan poderes sobrenaturales. O sea, si aún, yo digo que cuando juntas dos fortalezas tuyas, se convierte en un superpoder. Imagínate las cualidades de un comercial con las cualidades de un ingeniero, en esa mente analítica y con esa comercial que es todo empatía. Si tú juntas esas dos cualidades que tú las tienes, se convierte en un superpoder. Julio, para resumir, Pues mira, lo primero que tenemos que aceptar la situación. Que no pienses que estás en crisis. Piensas que este es el nuevo normal. Este es el nuevo normal. Así que abandona la queja, levanta la cabeza, vete al futuro que estás pensando que sería ideal para ti, gírate y desde arriba como un dron di, ¿cuál es el primer paso que voy a dar hoy para acercarme a esto que yo quiero conseguir? Esto sería una, alejarte y ver desde fuera qué es lo que puedes hacer y aceptar la realidad tal y como es. Lo segundo, no se te olvide que dentro de tu ecosistema, de tu familia, con quien estés conviviendo, eso no se puede hundir, porque antes de la epidemia, de la pandemia, es verdad que a lo mejor lo tenías más desatendido. Ahora, por favor, ponlo en el centro de tu vida. En tercer lugar, sé parte de la solución. Ayuda a otras personas. Comparte textos, conferencias que puedan ayudar. Enseña a otros lo que tú sabes hacer. Aunque no ganes un duro, sé parte de la solución. finalizar la motivación. Mi hija, Una película, la princesa prometida. una canción, Aquí. un libro, Siddhartha de Hermann Hesse. un lugar donde perderse, En medio del mar. la lección más importante que has aprendido en la vida.
rendirte no te salva. Un mensaje final. No te des nunca por vencido ahí fuera y sé valiente. En casa, y si tienes que salir, también. Me quedo con la textualidad de una frase que te he escuchado, que es: si nos comportamos como valientes, acabaremos siendo personas valientes. Julio, muchas gracias. Quiero que sepas que despedimos nuestro programa siempre con un saludo virtual. O sea, ahí te choco. Jack. Recordar que todos somos héroes cotidianos. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.